buenos días. Hoy os quiero hacer un vídeo, un especial sobre el signo de Cáncer. Estamos en temporada Cáncer, ya está acabando esa temporada, pero quería hacer una reflexión sobre Cáncer, que es a nivel energético, porque es un signo, es una energía que contiene varias paradojas y que tiene cierta complejidad. Y también hago este vídeo porque dentro de 2 días, 3 días, 2 días, es la luna nueva en Cáncer y es una luna especial. Es una luna que hay que hacerle caso, vamos a intentar entenderla un poquito más, y porque es una luna que es muy potente y va a marcar época de alguna manera. Cáncer. Cáncer es un signo complejo, es un signo que tiene su dificultad a la hora de ser expresado, a la hora de ser encarnado. Es una energía cardinal, o sea, es junto con Capricornio, Aries y Libra, son energías que empiezan, que arrancan las cosas, pero curiosamente es una energía cardinal que se agarra al pasado, a la memoria, y no quiere cambio, se resiste de alguna manera al cambio. Y ahora explicaré un poco esto. Ahora que hablo de memoria y de pasado, este vídeo de Cáncer lo acompaño de este retrato de 1888 de una tatarabuela mía. Es la bisabuela de mi padre. Bueno, retrato que tengo aquí por casa, por casualidad, y me parecía muy canceriano. ¿Qué es Cáncer? Cáncer son muchas cosas, por supuesto, como todos los signos, pero lo que más o menos solemos entender por Cáncer es la maternidad, el maternar, tanto por parte de una mujer como de un hombre. Siempre hay que entender que todos tenemos a Cáncer en algún punto de la carta, entonces todos encarnamos esa energía o expresamos esa energía en algún área de nuestra vida. Pero es el maternar, es la nutrición, es el crear un espacio protegido para acoger a aquellos que necesitan esa nutrición. Ese espacio protegido también le da esa tendencia a Cáncer a encerrarse en un espacio muy duro, un espacio en el que no se puede entrar desde fuera. Y Cáncer tiene esa tendencia a sobreprotegerse y a encerrarse en un espacio durísimo, que es blando por dentro. O sea, es una protección, de alguna manera, al ser un signo de agua, es una protección emocional, ya que Cáncer tiene una sensibilidad extrema para todo lo que para todo el entorno, todo su alrededor. Capta de manera intuitiva, capta de manera corporal incluso todas las energías y sobre todo todas las emociones del entorno. Entonces a veces necesita esa protección. ¿Cuál es la dificultad de Cáncer? La dificultad de Cáncer es, miremos al cangrejo, vamos al animal que lo representa. El cangrejo es un animal que es blando por dentro y tiene un exoesqueleto, es duro por fuera. Es un animal que crece a base de mudas, o sea, va creciendo por dentro hasta que el exoesqueleto que lo contiene se hace pequeño, angustiosamente pequeño, dolorosamente pequeño, y a base de esa presión interior de Cáncer, al final ese exoesqueleto se rompe
y puede crecer y se forma poco a poco otro exoesqueleto. Esa imagen es muy significativa para Cáncer, porque Cáncer, al ser un signo cardinal, es un signo que de alguna manera promueve el cambio, o sea, empieza grandes cambios. Pero esos grandes cambios en Cáncer se hacen a base de esa acumulación de presión, porque Cáncer no quiere ese cambio, es un signo conservador, entonces se agarra a lo conocido y no quiere ese cambio, pero eso le produce dolor y le produce mucha presión interna, mucha presión emocional, mucho estrés, mucha angustia, y ese cambio al final se realiza porque el exceso de presión rompe para poder realizar el cambio. Entonces es curioso porque no es como Aries, que Aries es cardinal también y va directamente a buscar el cambio, sino que Cáncer se resiste al cambio y de manera dolorosa se abre inevitablemente al cambio y al cambio de paradigma. O sea, cada cambio de Cáncer es un cambio completo, es un cambio de paradigma, es un crecimiento personal. Pero curiosamente, ese crecimiento personal siempre está acompañado de dolor psíquico, emocional, físico. No son procesos fáciles, son procesos complejos y costosos. Cáncer es un signo muy resistente, muy fuerte a ese dolor, pero al mismo tiempo muy sensible a ese dolor. Entonces, tiene esa doble característica, ¿no? De dureza y de blandez, de sensibilidad, Bueno, o sea, esto es sobre todo para Sol, Ascendente y Luna en Cáncer. Los demás también, o sea, toda la energía que es cardinal, o sea, Capricornio, sobre todo por oposición, y por cuadratura Aries y Libra, también notan mucho esos cambios de Cáncer. Pero repito, todos tenemos a Cáncer en algún punto de la carta y por lo tanto encarnamos esa energía en algún área de nuestra vida. El Sol en Cáncer sería, el Sol al ser la conciencia, sería una conciencia muy grande del dolor, lo cual hace que Cáncer sea un signo muy compasivo también, y tenga esa necesidad de maternar, de nutrir y de ayudar muchas veces, ¿no? O sea, el Cáncer es un signo que necesita ayudar, necesita ayudar a aquellos que necesitan ayuda. El Sol en Cáncer es un... aquellas personas que tienen el Sol en Cáncer son personas que tienen mucha conciencia de ese dolor, tienen mucha conciencia del dolor ajeno y del propio también, aunque siempre eso dependerá en qué casa está el Sol, porque por ejemplo un Sol en casa 8 o un Sol en casa 12, que son casas del subconsciente, adquieren esa conciencia de dolor y adquieren esa conciencia de esa vividez de la empatía y de la compasión a través de las experiencias vitales que les van despertando ese lado, ¿no? Entonces el Sol en casa 8, el Sol en casa 12 tienen esa misma sensibilidad de Cáncer, pero tardan un poquito más en tomar esa conciencia, pero cuando la toman desde una profundidad, desde una totalidad muy, muy, muy grande, ¿no? Las lunas en Cáncer tienen esa tendencia
al dolor emocional. Tienen esa gran... son muy compasivas también las lunas en Cáncer, les traspasan mucho las emociones de los demás, una luna muy sensible, y cuando de alguna manera no tiene donde proyectar esa compasión, puede llegar a tener cierta tendencia al drama. Y no lo digo con ningún desprecio, lo que pasa es que al ser el regente de Cáncer la luna, y la luna crece, decrece, o sea, es cíclica, o sea, sube, baja, esa misma inestabilidad de la luna hace que Cáncer tenga cierta inestabilidad emocional y pueda entrar en momentos de drama, o sea, siente las cosas de manera muy, muy extrema y muy dramática. De la misma manera puede sentir, no sé si euforia es la palabra de una luna en Cáncer, pero puede tener momentos de una completitud, o como se diga, emocional muy grande, ¿no? Es le cabe mucha emoción, ¿no? Bueno, y el ascendente en Cáncer tiene mucha tendencia al dolor físico, al dolor corporal. También con esa inestabilidad muy marcada en su día a día, vive esa inestabilidad. Todo dependerá también de en qué signo está el regente, que es la luna. Se vivirá de una manera o se vivirá de otra, pero el ascendente en Cáncer tiene esa tendencia a vivir momentos para arriba, para abajo, una cierta inestabilidad a lo largo de un mismo día, cosa que otros ascendentes no tienen tanto. El ascendente en Cáncer, a lo largo de un mismo día, como la luna va cambiando de grado de manera muy rápida, puede tener muchos cambios de humor, muchos cambios de estado de ánimo. Y el dolor físico en el ascendente en Cáncer es algo bastante característico también. Ese dolor, volvamos a ese dolor, que es una de las características complejas de Cáncer, ¿no? Ese querer agarrarse a las cosas y no querer cambiar de alguna manera, hace que llegue, y al ser un signo muy resistente, muy fuerte, hace que llegue a extremos de soportar el dolor difíciles de soportar, pero cuando se llega al punto culminante, de alguna manera se rompe ese exoesqueleto y de alguna manera se rompe la estructura, o sea, el aguantar el dolor llega a un punto que se rompe la estructura que sostiene, entonces se pasa a otro. Hay un crecimiento personal muy grande, hay una comprensión en lo emocional y se construye una nueva estructura, se construye una nueva forma que lo pueda contener. Y pasa de ese dolor extremo, puede pasar un poco a una cierta indulgencia, que son esos extremos, ¿no?, que vive Cáncer, una cierta indulgencia, una cierta búsqueda de confort que rápidamente se va transformando hasta un nuevo disconfort, ¿no? Entonces, Cáncer se mueve entre el confort extremo, que sería la indulgencia, incluso la pereza, a un disconfort extremo, que sería el dolor psíquico, emocional o físico. Y entre estos dos extremos va evolucionando, va pasando etapas de vida, de alguna manera.
Am, ¿Qué más podemos decir sobre cáncer? Así como el año astrológico muchas veces empieza en el equinoccio de primavera, en Aries, en el grado cero de Aries, que sería el arranque de la vida, de los ciclos naturales. O sea, el origen del zodíaco empieza en Aries, porque el zodíaco se originó como una manera de controlar los ciclos de la naturaleza. El origen de la conciencia humana empezaría en Cáncer, que sería la casa 4. Es cuando rompe ese exoesqueleto, de alguna manera, nace la conciencia. ¿Por qué esto? Porque en la temporada de Cáncer es el equinoccio de verano, es el punto más alto de la luz solar, o sea, es el momento, que es el día de San Juan, o alrededor, es el momento de más horas de luz, y ya a partir el día después del equinoccio de verano, la luz empieza a decrecer ya de su momento de máxima luz, empieza a decrecer y empieza un nuevo ciclo del Sol, empieza un nuevo ciclo de la luz. Del punto máximo decrece hasta el punto mínimo en el equinoccio de invierno en Capricornio, y de Capricornio otra vez a Cáncer es el crecimiento de la luz. Por lo tanto, es el descubrimiento de la conciencia. De hecho, el eje Cáncer-Capricornio está muy relacionado con las religiones solares, porque el cristianismo, por ejemplo, el nacimiento de Cristo sería el nacimiento de la luz. O sea, cuando menos luz hay, en el equinoccio de invierno, empieza a crecer la luz. En el nacimiento de Jesús empieza a crecer la luz y da todo ese ciclo hasta el siguiente. Entonces Cáncer es el inicio el punto máximo de luz, el inicio del decrecimiento hasta el siguiente punto máximo de luz. Es un ciclo de luz solar. Y está relacionado con ese nacimiento de la conciencia, ¿no? Y está relacionado con el nacimiento en sí, por lo tanto con la maternidad. Nacimiento de la conciencia, diría yo. Y es curioso, ¿no?, que ese nacimiento de la conciencia venga de la mano de la vivencia del dolor. Cosa que en el cristianismo también que tiene una tendencia dolorista, ¿no?, sobre todo en toda la imaginería que ha llegado a creer. Tiene esa imagen del Cristo en la cruz, o sea, tiene una imagen dolorista que, bueno, se ha jugado de manera perversa, ¿no?, con ese dolor, pero tiene un significado, y de alguna manera el dolor nos mueve, o sea, nos mueve, porque todos queremos cierto confort, queremos cierto bienestar, y cuando algo nos duele, pues nos movemos para que deje de dolernos. Entonces tiene un sentido de crecimiento, o sea, las cosas nos duelen cuando no estamos entendiendo algo, las cosas nos duelen cuando no estamos aceptando algo, cuando estamos alejados de la vida. Cuanto más alejados estamos de nosotros mismos, tanto en lo interior como en lo exterior, pues se va acumulando a través de la memoria emocional de Cáncer, se va acumulando una experiencia de dolor, de cierta melancolía, porque Cáncer también tiene esa tendencia a la melancolía, a una cierta tristeza en ese proceso. Cuando ese dolor se vuelve muy grande, nos movemos sí o sí para... Hay cierta, igual que en Escorpio, hay cierta muerte y renacimiento. En este caso sería muerte y crecimiento. O sea,
hay esas fases en cáncer de una cierta muerte dolorosa y un renacimiento hacia una mayor comprensión, una mayor conciencia. Bueno, esto sería un poco ¿por qué ese dolor es necesario? Pues sí, o sea, lo curioso es que sí. Ahí al igual está la metáfora esta de la mariposa, ¿no? de la crisálida, que también es una metáfora que se utiliza en Escorpio, que de hecho el escorpión también es un animal que muda, o sea, que tiene un exoesqueleto y que muda. Entonces es curioso, ¿no? Tienen en común esto y tienen ese mismo proceso. Y es el tema de la crisálida. Entonces se sabe porque se ha estudiado en el laboratorio, que cuando se le facilita a una crisálida, a una oruga que se está transformando en mariposa, como el romper la crisálida y el nacimiento de alguna manera o el renacimiento en mariposa es muy difícil, es una lucha. Se sabe que cuando ese proceso se le facilita, o sea, se raja la crisálida para facilitar ese proceso de nacimiento de la mariposa, se sabe que esa mariposa no puede volar. Y esa imagen es muy potente porque es la misma lucha por salir la que habilita las alas de la mariposa para poder volar después. De la misma manera que si ayudamos al cangrejo a romper su exoesqueleto, lo más seguro es que muera. O sea, no está preparado. O sea, tiene que pasar por ahí. Entonces, porque esa misma lucha es lo que le da los instrumentos, lo que le da las capacidades para superarse a sí mismo. Y bueno, es interesante, veo esa imagen muy interesante en el caso de Cáncer, en el caso de Escorpio, que el dolor ahí tiene un sentido de fortalecimiento, ¿no? Lo que no mata engorda, o sea, de alguna manera tiene un sentido evolutivo, porque realmente es lo que nos permite prepararnos para lo siguiente, ¿no? Para el siguiente paso. Nos fortalece, nos hace adquirir las habilidades necesarias para pasar a la siguiente fase vital. Entonces, en ese sentido, a veces también se dice, ¿no? O sea, que no, o sea, abiertamente nadie está a favor del dolor, ¿no? No se puede. O sea, hay que intentar evitarlo, no hay que justificar el dolor, no hay que ser dolorista en ese sentido, ¿no? Que yo creo que la Iglesia cristiana, por ejemplo, muchas veces ha pecado de eso, ¿no? De ser dolorista. Pero sí parece haber un cierto sentido en cuando aquellas personas que pasan pruebas muy, muy difíciles, cuanto más difíciles son las pruebas, más reforzadas salen de ellas, o sea, más preparadas salen para nuevos retos, para nuevas grandezas de alguna manera, ¿no? Nuevos crecimientos. Entonces, pero no sirve buscar el dolor de manera consciente. O sea, esa lucha es inconsciente. O sea, se lucha porque no se quiere el cambio. Y cuanto más se lucha, más grande va a ser el cambio, de alguna manera. Pero si sufrimos, o sea, si nos provocamos sufrimiento, esto va en contra de la evolución. O sea, no es el sentido de Cáncer, al menos. Bueno, eso sería un poco ese lado complejo de Cáncer. Ahora hablemos de la luna de este lunes que viene, de la luna nueva.
Luna nueva en el grado 24 de Cáncer. Si queréis mirar qué casa os afecta, pues miráis en la carta natal el grado 24 de Cáncer, a ver en qué casa está. Una luna muy potente está en oposición a Plutón en Capricornio. Y Plutón está, la luna no, pero Plutón sí está en cuadratura con los nodos lunares. Nodo sur, nodo norte, que han cambiado de eje precisamente, que esa es una de las grandes características de esta luna nueva, y es que es la primera luna nueva y, bueno, de hecho, hace muy poquitos días, horas casi, que hubo ese cambio de eje de los nodos lunares. Entonces ahí todo apunta a como una especie de gran renacimiento, un cambio de paradigma personal, un romper el huevo, un romper la cáscara, un romper el exoesqueleto desde dentro, de dentro para afuera, que provoca un nuevo renacimiento, un nuevo ciclo vital. Un nuevo ciclo vital que viene acompañado de ese cambio del eje nodal, ¿no? Hemos pasado de 1 año y medio en el eje nodal Escorpio-Tauro, ahora pasamos a Libra, nodo sur, nodo norte en Aries. ¿Qué quiere decir esa renovación con el nodo norte en Aries? Es como una necesidad de encontrar nuestro valor propio, de empezar de renovar la visión que tenemos acerca de nosotros mismos como individuos, y desde ese renacimiento de lo individual, del valor propio, de la autoestima, de esa renovación de visión que tenemos, de vivencia que tenemos como individuo, a partir de esa renovación, cómo vincularnos en Libra, ¿no? Cómo vincularnos con el otro. Entonces habrá un cambio a partir de esa rotura del exoesqueleto hacia una forma más grande, más amplia, una conciencia más amplia de nosotros mismos, una reconciliación de alguna manera con nuestra esencia a nivel emocional desde Cáncer, con una gran transformación interior de Plutón, una gran muerte de estructura también de ese exoesqueleto, de estructura capricorniana, una rotura con el pasado, ¿no? O sea, Cáncer que se agarra a ese pasado, a yo soy así, pues se rompe esa estructura que está basada, que está construida desde el pasado, se rompe esa estructura y hay mucho miedo en Cáncer cuando está a punto de romperse esa estructura, por eso se resiste, porque hay mucho miedo, porque dice, si se rompe la estructura que soy, si se rompe aquello que yo soy, me voy a morir. Pero resulta que no, resulta que se renace a otra estructura, se reconstruye una estructura mucho más adaptada, mucho más renovada, mucho más funcional que la anterior. Es un crecimiento, pero el miedo de Cáncer es ¿no? De si se rompe mi exoesqueleto, me voy a morir. Por eso intenta aguantar todo lo que puede hasta que ya no puede más y se rompe por inercia de alguna manera. Y ahí es cuando Cáncer renace. Pero se tiene que morir con Plutón en Capricornio, esa estructura del pasado, ¿no? de aquello, esa memoria que hemos construido, esa memoria de cómo hemos llegado a ser como somos, pues está pidiendo una renovación total y una renovación
desde esta nueva valoración de lo individual en Aries y que comportará una nueva manera de vincularnos en Libra, una nueva manera de vincularnos con los demás y con el mundo en general. Un cambio muy fuerte de dentro para afuera y empieza un ciclo muy interesante, muy renovador, que puede comportar, sobre todo estas últimas semanas y estos últimos días antes de esta luna nueva del lunes, puede haber habido pues mucho dolor psíquico, físico, emocional. Depende. Yo, por ejemplo, que soy ascendente Cáncer, bueno, pues he tenido estos últimos 15 días, como tengo tendencia, como buen ascendente Cáncer, he tenido unos dolores físicos corporales bastante importantes. De hecho, es algo cíclico, ¿no? Y os lo comparto desde mi vivencia de ascendente Cáncer, porque Cáncer tiene mucho esa ciclicidad. O sea, yo periódicamente sufro por varias condiciones, sufro unos dolores físicos tan intensos que creo que llego a mi límite. Entonces creo que nunca en la vida he tenido tanto dolor. Y siempre creo que no se puede superar. Pues el siguiente ciclo, siempre, desgraciadamente, siempre me doy cuenta de que sí, de que se puede, de que puede haber más. O sea, pero una vez pasado ese punto, renace algo nuevo, ¿no? Es como abrirme a otro plano de conciencia a través de esos dolores que se pueden evitar. Al final sí, o sea, siempre en algún momento tiro de analgésicos, ¿no? Pero intento, como además tiene muchos efectos secundarios, o sea, intento no tirar demasiado de medicina, de analgésicos en este caso, porque tapan los mismos procesos naturales y sí, cuando llego a ciertos límites pues es necesario. Y bueno, pues yo he pasado pues estos últimos 15 días con muchísimo dolor. Creo que ya se está acercando ese momento de decir, vale, o sea, esto se está solucionando y vamos a pasar a otra cosa. Es muy curiosa esa vivencia cíclica de dolor en relación a mi cuerpo. Os digo, aquellas personas de luna en Cáncer pues pueden tener ciclos parecidos de dolor extremo a nivel emocional, o sea, de sentir una tristeza muy profunda. Bueno, la luna en Cáncer puede pasar por esos momentos. Y el sol en Cáncer, de hecho, de por sí ya tiene mucha conciencia de dolor. Entonces igual no pasa por esos procesos cíclicos tan bestias, a no ser casa 8, casa 12, que es también la vivencia del dolor hace que tomen esa conciencia solar del dolor, ¿no? Y ese crecimiento en compasión, en comprensión de la vida, un poco a través de la vivencia del dolor. Que dolor siempre también está relacionado con placer. Cuando hay ausencia de dolor se puede considerar que es un tipo de placer, ¿no? O sea, sería la comprensión de Epicurio, ¿no? La comprensión epicúrea del dolor del placer es la ausencia de dolor. Yo no creo que sean exactamente lo mismo, pero la vivencia del dolor y del placer de Cáncer, a través de Cáncer, sí que sería la de Epicuro en su jardín. Bueno,
Pues la luna del lunes, muy potente, probablemente viene precedida por vivencias dolorosas, por sufrimiento, por angustia que es cuando ese exoesqueleto todavía no se ha roto, ¿no? Se vuelve muy angustiante la existencia, por dolencias físicas, por inestabilidad emocional, por sufrimiento emocional, pero con esta luna nos estamos abriendo, irrumpimos de alguna manera en un nuevo ciclo vital que tiene varias medidas, o sea, está el nuevo ciclo vital, si lo miramos por el próximo eje nodal, pues habrá un ciclo de 1 año y medio, casi 2 años, el próximo ciclo del eje nodal. Por ciclos lunares hay varias medidas también, o sea, se abre una luna, se planta una semilla de algo que va a estar creciendo hasta la próxima luna. Es un ciclo hasta la luna dentro de 6 meses, que será la luna llena en Cáncer, y después hay un ciclo de 18 años también. Ciclo de 18 años que coincide con el ciclo completo del eje nodal, o sea, el eje nodal circula por todo el zodíaco en unos 18 años. Entonces se abren varios ciclos. Mirad los últimos 18 años que habéis pasado, o sea, ahora estamos en 2023, pues 2015, 2005, o sea, del 2005 hasta el 2023, ahí hay un ciclo vital que 2005, 2006, sí, hasta ahora, ahí hay un ciclo vital y ahora empieza otro ciclo vital. O sea, ahí hay una vivencia, un tipo de vivencia individual de cómo nos vivimos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos durante esos 18 años. Ahora se abre un ciclo de 18 años donde se va a transformar esa vivencia del yo y por tanto esa vivencia del yo en vínculo con el otro. Bueno, es un momento potente y si lo podemos vivir con conciencia, pues mucho mejor. Que tengáis una muy buena luna nueva este lunes. Creo que va a ser por la tarde, las 8, las 9 de la tarde. Siempre hay un antes, un después, o sea, de hecho a veces se pone 15 días antes, 15 días después, donde se vivencian esas transformaciones lunares. Es un momento de plantar semilla, es un momento de abrir ciclos de luna nueva, es un momento de renacer en Cáncer, es un momento de renacer del yo, Aries, en Cáncer. Bueno, muchas gracias, os quiero mucho.